presentar el presupuesto 2016 y además dar un repaso a las inversiones o a aquellas partidas presupuestarias que tienen más incidencia en la provincia de Albacete. Y por eso quería, en primer lugar, hacer una introducción respecto a lo que es el presupuesto de la Junta para 2016, para que después el delegado, pues, que es quien más se ha peleado también por las partidas relativas a Albacete, hable de ellas con un mayor detalle. Y en relación al presupuesto 2016, lo que quería decir, aparte de las cuantías que todos conocemos, es que, y es importante que hablemos de ello, constituye la primera anualidad de un ambicioso programa o plan de recuperación económico y social para los 4 años de legislatura, y así hay que entender el presupuesto, que trata de conciliar, yo creo que lo cumple, por lo tanto, en el diseño de las diferentes partidas de gasto, dos objetivos básicos. En primer lugar, la recuperación de los derechos de los ciudadanos, realizando, por tanto, un importante esfuerzo en gasto social, recuperación de los derechos que en unos casos han perdido como consecuencia de la crisis económica que yo creo que todavía estamos padeciendo, pero en otras se han perdido como consecuencia de las políticas de recorte del Gobierno del Partido Popular, de la señora Cospedal, en estos 4 años. Por lo tanto, ese es el primer objetivo, recuperar derechos de los ciudadanos, y uno segundo, que es el estimular el crecimiento económico a través de un importante paquete de incentivos a la inversión empresarial para atacar uno de los problemas que tenemos más importantes, que es precisamente la tasa de paro que afecta a la región y en particular a Albacete, con una tasa, de acuerdo con la última encuesta de población activa, del 22%. Tengo que decir, además, que el presupuesto 2016 no se ha hecho en base a las grandes proyecciones macroeconómicas para 2016, no se ha hecho pensando en cuánto va a crecer la economía, que ya hemos dicho que puede crecer en torno al 2,9 al 3%, sino que lo hemos hecho en función de la realidad socioeconómica que nos hemos encontrado una vez que hemos tomado posesión del Gobierno. Por lo tanto, no nos atenemos a esas cifras macroeconómicas, pero sí que tenemos en cuenta esa realidad fundamentalmente social. Y por ese motivo, y en base a esos dos objetivos básicos del presupuesto, decimos que el presupuesto tiene un carácter eminentemente social y va dirigido fundamentalmente a la reconstrucción del estado del bienestar. Y por ese motivo el 70% del gasto no financiero se destina a gasto social. Eso supone haber incrementado esas partidas relacionadas con la educación, con la sanidad y con el bienestar social en un 7%. Inyectar para gasto social 315 millones, que viene a ser como que a lo largo de 2016 dispondremos de 900.000 euros diarios más para gastar en aquello que consideramos más esencial de cara a la recuperación de esos derechos de los ciudadanos. Quería también hacer mención a lo que viene diciendo el Partido Popular, que ellos dedicaban el 85%. Yo no tengo ningún inconveniente en que nos demuestren de qué partidas y en qué cuantía o con qué cuantías pueden hacer ese tipo de afirmaciones, teniendo en cuenta que solamente la Consejería de Agricultura absorbe el 20% del presupuesto, salvo que efectivamente consideren, y no me extrañaría, gasto social el pago de los intereses y las amortizaciones de la deuda, porque es verdad que tanto en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas como incluso aquí parece que se prioriza más el pago a los bancos que la devolución de los derechos a los ciudadanos. Por lo tanto, yo creo que es importante poner de manifiesto esa cuantía, el 70% de gasto no financiero destinado a gasto social. Y el segundo, o como consecuencia, el segundo de los objetivos que tratamos de conciliar en el presupuesto, queremos que este presupuesto, además, contenga, y de hecho así ocurre, un importante conjunto de estímulos dirigidos a la creación de empleo. Y por ese motivo, la política de gasto en desarrollo económico y empleo crece respecto al presupuesto inicial del 2015 el 43%, pero si lo comparamos con lo que realmente gastó el Partido Popular en el presupuesto 2014, pues crecería el 82%. Yo creo que es una medida importante de cómo queremos hacer compatibles estos dos objetivos. Tengo que recordar en este sentido pues el plan Adelante, que con una dotación de 260 millones para toda la legislatura y en concreto 32,7 para este presupuesto,
trata de, insisto, estimular la inversión empresarial, hacer a nuestras empresas, a nuestras pequeñas y medianas empresas, que realmente representan el 99% de las empresas de la región, más grandes, para hacerlas más competitivas. Queremos, además, que nuestras empresas exporten más. Hay que recordar el dato de exportaciones que se publicó ayer, en el que las exportaciones han crecido un 12%. Yo creo que vamos en buena línea y, en este sentido, hay que potenciar las líneas de internacionalización, hacer a nuestras empresas o facilitar a las empresas de la región el que puedan incrementar sus exportaciones con carácter estable. Y, por otra parte, ese conjunto de medidas de carácter incentivador de la inversión tratan también de atraer inversión o atraer empresas de fuera de la región. Tengo que decir también que, en contra de lo que viene diciendo el Partido Popular, que no trata nada más que, yo creo, meter miedo a la población en relación con este Gobierno, que Castilla-La Mancha lidera el índice de confianza empresarial para este trimestre, es decir, que los empresarios confían en las decisiones que está adoptando el Gobierno, porque, lógicamente, no podría ser de otra manera cuando han visto en el Gobierno una máxima preocupación precisamente en los empresarios, que consideramos, además, que son fundamentales para la creación de empleo. Y, por otra parte, también quería poner de manifiesto en que las empresas, lejos de irse, como afirma falsamente el Partido Popular, están viniendo a esta región, porque, según datos del Instituto Nacional de Estadística, que son las fuentes que a mí particularmente me gusta utilizar, pues han incrementado la creación de empresas en diciembre del 2015 en un 12% y, sin embargo, se ha reducido las empresas que se liquidan, que desaparecen, se ha reducido en un 60%. Por lo tanto, si se crean más empresas en un 12% y se liquidan menos, el saldo es netamente positivo. Por lo tanto, algo estará haciendo este Gobierno cuando atrae empresas a la región. Entre otros motivos, porque con este presupuesto sí que, como ahora tendré ocasión de poner de manifiesto, cumplimos lo que comprometemos. Por ese motivo, este presupuesto también lo podríamos calificar como un presupuesto que cumple con los compromisos que hemos ido adoptando, no solamente con los ciudadanos, no solamente con el programa electoral o con el discurso de investidura, sino también una vez analizada la realidad que nos hemos encontrado. Y, por tanto, todos los compromisos que ha ido adquiriendo el presidente García Page con los ciudadanos en esas 3 fases, pues tienen su manifestación en este presupuesto, haciendo especial hincapié en 3 pilares básicos, que es el refuerzo de la sanidad, de la asistencia sanitaria, el refuerzo de la educación pública y, por supuesto, también el refuerzo de la recuperación de los derechos que se habían cercenado a los funcionarios públicos o a los empleados públicos y que consideramos fundamentales para mejorar la calidad de los servicios públicos que se prestan. En sanidad, pues se han incrementado las partidas un 9% y, además, se reflejan en el presupuesto todo el conjunto de infraestructuras sanitarias que se habían prometido, y, en concreto, en el Hospital de Albacete, pues se contiene la anualidad necesaria para el inicio de lo que yo estaría en condiciones de afirmar el nuevo Hospital de Albacete. En educación ya empezamos en el curso 2015-2016 con la contratación de 404 nuevos profesionales con la intención de reducir ratios. Hemos puesto en marcha las becas de comedor y transporte escolar y, desde luego, vamos a acometer también un plan ambicioso de infraestructuras educativas. Y con respecto a los empleados públicos, que tengo que recordar que la señora de Cospedal no solamente ha cercenado sus derechos durante estos 4 años, ha pretendido actuar más como secretaria del partido que como presidenta de la región. Tengo que decir que no solamente ha hecho eso, sino que, además, en mi opinión, está moviendo los hilos para que un Gobierno en funciones pues sea capaz de iniciar el procedimiento para declarar inconstitucional una norma que aprobó este Gobierno, no este Gobierno, las Cortes regionales, en relación a la reducción de la jornada laboral de los funcionarios de 37 horas y media a 35 horas. Yo creo que todos conocemos, o los ciudadanos a menudo se quejan de la lentitud con la que trabaja la Administración, pues en este caso tengo que decir
que un Gobierno en funciones ha puesto de manifiesto la máxima celeridad cuando se trata, en este caso, de meter miedo a los funcionarios, a los 68.000 empleados públicos de esta región, porque el viernes día 12 recibimos la comunicación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, firmada por el señor Montoro, por un ministro en funciones, mostrando su discrepancia sobre la norma que aprobó el Parlamento en relación con la reducción de la jornada. Ese mismo día contestó el Gobierno de Castilla-La Mancha diciendo que estábamos dispuestos a sentarnos para negociar de acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y, curiosamente, el lunes siguiente, el lunes 15, pues recibimos una nueva comunicación del Ministerio constituyendo la comisión para empezar la negociación. Yo no he visto, de verdad, celeridad tan enorme de un Gobierno en general, pero en funciones sí que parece que alguien, que yo creo que es Cospedal, está moviendo los hilos para, insisto, meter miedo a los funcionarios, porque no va, en mi opinión, a ocurrir nada distinto a lo que ya hemos aprobado en las Cortes, en tanto en cuanto esa norma la aprobamos con absoluto respeto a la legalidad vigente. Bien, pues en materia de función pública y al margen de esta anécdota, que yo considero que lo va a ser, porque además la comisión negociadora, pues yo creo que no va a estar formada por quienes actualmente la han convocado, sino que serán otros, o espero que así lo sean, pero desde luego no van a ser ni por el ministro Montoro, ni por el ministro de Hacienda en funciones Montoro, ni por los que están mandando esas cartas con esa celeridad. Pero quería decir también que en relación con los empleados públicos, pues el 1 de febrero firmamos o llegamos a un acuerdo con los representantes de los trabajadores en el que nos hemos puesto de acuerdo en el calendario para recuperar aquellos derechos que tienen un contenido económico. Por lo tanto, hemos abordado que parte de esos derechos se van a recuperar a lo largo del 2016 y otros se van a recuperar en los próximos ejercicios, porque han comprendido que tenemos que hacer compatible la recuperación de los derechos de quienes tienen trabajo, de los empleados públicos, con la recuperación de los derechos de quienes no tienen trabajo. Y, por lo tanto, como las disponibilidades presupuestarias son limitadas, parecía adecuado intentar compatibilizar ambos derechos. Bien, no solamente vamos a recuperar esos derechos de los empleados públicos, sino que a lo largo del ejercicio vamos a contratar a más de 1.755, más de 1.700 nuevas contrataciones y, además, como ya anunció también el presidente García Page, vamos a aprobar un importante número de ofertas públicas de empleo hasta llegar a lo largo de la legislatura a las 6.600, según las estimaciones que tenemos respecto a las tasas de reposición. Y, en este caso, pues ya hemos llegado también a un acuerdo con los sindicatos para aprobar la oferta pública de empleo relativa a educación para el ejercicio 2016 con 750 nuevas plazas. Por lo tanto, este es un Gobierno que se compromete, pero es un Gobierno que cumple, porque hace su plasmación en donde no podía ser otro lugar, que es la ley de presupuestos. Quería también hacer una relación o alguna referencia al Plan de Emergencia Ciudadana para explicaros o para explicarles que dentro de esa priorización del gasto social hemos hecho una segunda priorización, hemos incrementado determinadas partidas que hemos incluido dentro de ese Plan de Emergencia Ciudadana y que le hemos dotado con 629 millones. Si esas mismas partidas las comprobáramos o viéramos cómo estaban dotadas en el 2015, podríamos afirmar o afirmamos que se han incrementado en un 25%, y si esas mismas partidas las comparamos con el gasto real del 2014, pues se habrían incrementado en aproximadamente el 50%. Hemos cogido esas partidas que son las que más directamente afectan a los derechos de quienes peor lo están pasando. Van a venir reflejadas una por una en la ley de presupuestos y la vamos a dotar, digamos, de un blindaje, si me permiten, administrativo, en el sentido de que son partidas que no van a poder ser objeto de modificación por vía modificación presupuestaria. Son partidas en las que reducimos sensiblemente los plazos para que la Administración resuelva en relación con estas partidas más deprisa
y de forma que se resuelva a favor del ciudadano lo antes posible, y son partidas además que van a ser prioritarias en relación a los pagos. Quería también, sin ánimo de extenderme, pues he hablado del presupuesto de gastos, quería hacer alguna referencia al presupuesto de ingresos porque tengo que desmentir rotundamente las falsedades también del Partido Popular en relación a si con este presupuesto se incrementa la presión fiscal de los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Y afirmo que rotundamente es falso y es todo lo contrario. Con este presupuesto, con las medidas que vamos a adoptar en materia de política tributaria, se reduce la presión fiscal de los ciudadanos y es fácil de entender. En primer lugar, porque en relación a las tasas vamos a eliminar del orden de 30 tasas y vamos a establecer nuevas exenciones. Entre las tasas que vamos a reducir están aquellas que gravaban a los más vulnerables, concretamente a los dependientes, a las que hemos denominado las tasas de la vergüenza. En segundo lugar, porque en el impuesto sobre sucesiones, con la modificación que hemos hecho, va a suponer que el 98% de las declaraciones que se presenten pues estén exentas de este impuesto, no tengan que pagar nada. Antes pagaban todas, de 1.000 declaraciones se pagaban por las 1.000. Ahora de 1.000 declaraciones se pagará exclusivamente por 20, porque solamente va a pagar este impuesto el 2% de los contribuyentes que tengan alguna herencia. Por lo tanto, dejamos prácticamente exentas aquellas herencias de pequeña cuantía y solamente vamos a gravar a las de mayor cuantía. Claro, esto es posible que le moleste al Partido Popular porque está en función del nivel de población a la que quiere proteger. Nosotros queremos, como Partido Socialista, proteger a los que tienen la menor capacidad económica. El Partido Popular parece que le importa mucho el impuesto sobre sucesiones en la medida en que se ha dado cuenta que hay un 1% de la población, aquellos fundamentalmente que reciben herencias muy grandes, a los que quiere proteger. Pues bien, en el impuesto sobre sucesiones el saldo es que al final se va a pagar menos impuesto porque el 98% no lo va a tener que satisfacer. Luego tengo que decir también que en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales hemos disminuido el tipo reducido, si de por sí ya estaba reducido, lo hemos disminuido más, del 7 al 6%, que es el que afecta fundamentalmente a la transmisión de la vivienda habitual, siempre y cuando sea inferior a 180.000 euros, y en el caso, además, y por recomendación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, hemos incrementado el tipo general en relación con los bienes inmuebles, porque es verdad que nos ha dicho que teníamos uno de los tipos más bajos del conjunto del Estado. Por lo tanto, hemos incrementado el tipo general exclusivamente en relación con ese impuesto. Bien, por todas estas modificaciones, si reducimos las tasas y además congelamos las que hay, si conseguimos que el 98% de la población no pague el impuesto sobre sucesiones, si no hemos modificado el impuesto sobre la renta ni el impuesto sobre el patrimonio, pues el saldo es netamente positivo a favor de quienes tienen una capacidad económica menor. Por lo tanto, el saldo es que la presión fiscal, o el resultado es que la presión fiscal en Castilla-La Mancha en estos presupuestos se va a reducir. Por lo tanto, si desde el punto de vista de los ingresos incentivamos a aquellos que tienen menos capacidad económica, a los que menos tienen, que son a su vez los más beneficiados del presupuesto de gasto, en la medida que potenciamos el gasto social, sí que podemos decir que la política presupuestaria que vamos a desarrollar en este ejercicio es una política claramente redistributiva, dar más al que menos tiene y exigirle al que menos tiene menos carga impositiva. Quería finalmente también decir que el presupuesto de 2016 es un presupuesto riguroso. Es un presupuesto riguroso por dos motivos. Primero, porque el estado de ingresos lo hemos realizado en función de las estimaciones reales de lo que prevemos recaudar a lo largo del ejercicio. Yo creo que se ha terminado ya la costumbre que tenía el Partido Popular de inflar la cifra de ingresos para aparentar un mayor estado de gastos. En este sentido, el estado de gastos coincide con el de ingresos, como no podía ser de otra manera, y en el estado de ingresos hemos presupuestado lo que realmente, insisto, creemos que vamos a recaudar. Ello nos va a posibilitar el cumplir dos objetivos, el de déficit del 0,3% del PIB y, por otra parte, el objetivo de sostenibilidad financiera en el sentido de que nuestra deuda pública viva al 31 de diciembre no sea superior
al 33% del PIB al finalizar el ejercicio. Pero que sea riguroso y que además vayamos a cumplir el objetivo de déficit no lo dice este consejero, lo dicen también los analistas financieros que han analizado el estado de ingresos y el estado de gastos de este proyecto de presupuesto. Y concretamente, el último informe del BBVA del 16 de febrero, después de analizar el presupuesto de ingresos y de gastos de la comunidad autónoma, nos dice que estamos en condiciones, con ese diseño, de cumplir con los objetivos de déficit sin necesidad de hacer ajustes adicionales como ocurre en la mayoría de las comunidades autónomas. Por lo tanto, es riguroso porque el Gobierno ha realizado o ha diseñado un presupuesto con ese fin y no lo dice solamente este consejero, insisto, sino que parece que también lo ven así los analistas financieros. Por lo tanto, yo creo que estamos ante un presupuesto que trata de recuperar la esperanza de quienes lo habían perdido, de las personas, de las empresas. Es un presupuesto que combina, desde mi punto de vista, la sostenibilidad presupuestaria con la sostenibilidad social. Somos de la opinión que no sirve la una sin la otra. Y yo creo que es un presupuesto que, desde el punto de vista estrictamente económico, sí que va a ayudar al crecimiento económico, no solamente por la política de incentivos a la inversión empresarial, sino porque la puesta en marcha del importante paquete, por ejemplo, de infraestructuras sanitarias también va a ser un motor de crecimiento y que pretendemos, además, que sea un motor de creación de empleo, fundamentalmente empleo local, y en eso nos vamos a empeñar, que las constructoras que realicen estas infraestructuras contraten a parados de la zona y, por otra parte, también vamos a poner un importante esfuerzo para que los materiales utilizados en estas infraestructuras sean materiales de la región. Por lo tanto, de estas infraestructuras no solamente va a ser beneficiado el ciudadano una vez que las mismas finalicen, sino que también debe ser un revulsivo que impulse la demanda interna de la región en relación con las empresas que pudieran estar relacionadas con estas obras tan importantes de carácter sanitario. Bueno, después de la explicación sobre el presupuesto del consejero de Hacienda, a mí poco más me cabe que hablar, que descender un poco a algunas de las cuestiones que nos afectan directamente, aunque evidentemente nos afecta a Albacete como provincia todo lo que se ha explicado hasta el momento, puesto que ese presupuesto de recuperación económica, de recuperación de los servicios sociales, sanitarios, en definitiva, participamos en la proporción que Castilla-La Mancha tiene en relación con Albacete. Por lo tanto, yo lo que pretendo es sacar o extraer algunas de las inversiones más significativas para nuestra provincia y algunos datos incluso del conjunto para darnos cuenta de efectivamente cómo esa realidad de recuperación llega a Albacete. Empezando por las inversiones, tenemos que decirles que son 50 las actuaciones inversoras directas en nuestra provincia para este ejercicio 2016. En volumen económico supera los 26 millones de euros. Pueden parecer muchos o pocos, pero en relación con lo presupuestado por el Partido Popular para ejercicios anteriores, el último 12 millones, pero 4 millones únicamente ejecutados, pues en un caso más que duplica y respecto a lo ejecutado más que lo cuatriplica. Por tanto, es también en el capítulo de inversiones un capítulo que viene a recuperar lo que esta tierra, lo que Albacete se merece y que la señora Cospedal pues no tenía como prioridad en las inversiones. No les detallaré las 50, algunas de ellas, seguramente que al final gran parte. Empezaré por aquellas que ya ha hecho referencia el consejero en relación con la sanidad. Sanidad que en el capítulo de inversiones sufrió pues una paralización absoluta. En el año 2011, Cospedal, su consejero entonces, el señor Echaniz, decidió que todas las inversiones en materia sanitaria en nuestra provincia, consejero, se paralizaran. El plan director del Hospital General de Albacete se paralizó. Y ahora en este presupuesto tenemos más de 7,5 millones para obra y más de 1 millón de euros también para los arquitectos, para la dirección técnica. Por lo tanto, este presupuesto vuelve a iniciar
ese parón, vuelve a eliminar ese parón que se produjo en el año 2011 para que los próximos 2-3 años tengamos ese nuevo hospital en la parcela donde siempre ha estado. Pero no solamente en el hospital de Albacete, sino en los centros de salud. En este presupuesto se recoge una cantidad, 1.176.000 euros para la remodelación del centro de salud número 1 de Ellín. Se recoge también una partida de 76.000 euros para retomar el centro de salud de Elche de la Sierra, que también se vio paralizado en aquel caso porque la empresa abandonó la obra, pero el Gobierno Cospedal no hizo nada por continuar con la obra. También se recoge una partida en este ámbito para centros de salud en relación con un centro de salud que quedó ejecutado al 25% en Balazote y ahora se le coloca una partida de 51.000 euros. O también para volver a iniciar el proyecto, a estudiar qué es lo que falta y en qué punto se quedó, de un centro de salud como es el de Villarrobledo, que se quedó ejecutado al 25% y que ahora abrimos partida, 10.000 euros, para empezar los trámites, para redefinir la obra, para que en 2-3 años también esté concluida. En definitiva, volver a un camino que estaba andado y que alguien decidió, el Partido Popular, que se paralizara. Y con este presupuesto de inversiones en el área sanitaria, volvemos otra vez a caminar en aquello que los ciudadanos de la capital y de los centros de salud más importantes de nuestra provincia, siendo todos importantes, necesitaban. También en este presupuesto, en materia de agua, se recogen, por un lado, 4,5 millones de euros para depuración. Depuradoras que han esperado demasiado tiempo. Yo me atrevería a decir, no me lo tomen como una excesiva frivolidad, han esperado a que Cospedal no estuviera, porque ahora ya están estas depuradoras. Me refiero a la de Barras y Lezuza, a la de Alborea, Olla Gonzalo y Pozo Cañada, Recueja, Villatoya y a Bengibre. Y una serie de proyectos con un importe de 394.000 para iniciar ese camino para que se puedan construir en Alcaraz, en Iso, en Mahora, en Untur, Pozo Hondo, Tobarra, Balazote San Pedro, La Gineta, Cenizate, Fuentalvilla y Navas de Jorquera. También unas inversiones muy demandadas. En el ámbito de la educación, también me referiré a 2 colegios que, tanto en Casas Ibáñez como en Villamalea, pues han soportado demasiadas promesas. En esta ocasión ya se incluyen en este presupuesto. En concreto, en Casas Ibáñez se encontrará una dotación de 60.000 euros, pero sobre un anexo de contrato de este presupuesto que recoge un total de una obra de 2.600.000 euros para el nuevo colegio en Casas Ibáñez. De igual manera, se abre partida con 20.000 euros, pero se recoge en este presupuesto también en anexo de contratos una partida equivalente a los 2,5 millones de euros. No promesas, sino realidades que nos traen estos 26 millones de euros para nuestra provincia. Y también, por ejemplo, en este área de cultura destaco, por ejemplo, la sustitución del Centro de Educación Especial Cruz de Mayo en Ellín, que nuestro presidente se comprometió en el primer Consejo Abierto que se hizo en Castilla-La Mancha, que lo fue en la ciudad de Ellín, se comprometió. Y aquí ese compromiso está también con 100.000 euros. Y también el Parque Arqueológico del Tolmo de Minateda en Ellín. En ese proceso se encuentra también otra partida para inicio de trabajos de otros 100.000. Me referiré también a las carreteras, que han estado francamente olvidadas. Yo recuerdo hace no mucho tiempo, bueno, ya cierto tiempo, que decía que el Gobierno Cospedal había actuado sobre 800 kilómetros de carretera en Castilla-La Mancha. Se le olvidaba decir que para pintura y para señalización vertical, pero para poco más. En este presupuesto aparecen para algo más, en concreto para asfalto y para refuerzos. Por ejemplo, refuerzo en la carretera que une Vianos con Paterna, con algo más de 262.000 euros. Como, por ejemplo, refuerzo también de la Roda a Barras, con 2.609.000. Refuerzo de Cenizate Villamalea, con más de 300.000 euros. O entre Viveros, en la intersección, con otros 100.000. Y los 3.800.000 euros, 3.833.000 euros en concreto para aquí, apenas a un par de kilómetros, para nuestro desdoblamiento para la autovía de los Llanos. En definitiva, proyectos que podemos ir recorriendo a través de esas 50 inversiones,
pero que si también tuviéramos que extraer del conjunto, este presupuesto trae algo que no traía en los últimos 4 años, consejero. No traía un solo céntimo para empleo. Cospedal eliminó los planes de empleo al 100%. Pues en este presupuesto, en ese conjunto al que se refería nuestro consejero, 10.496.000 euros van para 2.469 personas que tendrán trabajo durante 6 meses para procurarles empleo y posiblemente una prestación posteriormente para 18 o 21 meses. También me gustaría destacar en el ámbito de los servicios sociales. No me referiré a las plazas de residencia, centros de día, que es un gran esfuerzo, pero hay una partida de 1.025.000 euros que va a permitir reformar y trabajar, por ejemplo, en centros de mayores, en centros de personas con discapacidad, que la destaco no solo por su cuantía, que quizás no pueda parecer mucho, sino que la destaco porque esta partida ya estaba en los presupuestos anteriores, pero no se ejecutaba. El 2014 apenas se ejecutó 80.000, en el año 2013 60.000 y este año 2015 el Gobierno de Emiliano García Paje la agotó, como hará con este 1.025.000 euros. No pondremos en este presupuesto, en el capítulo de inversiones, partidas que sean partidas de adorno, partidas que luego se ejecutan un 20, un 30% como se hacían. Se ponía poco, 12, pero es que se ejecutaba 4. No, son 26 y la vocación es que se inviertan, como es el caso, o partidas nuevas, pero importantes, por ejemplo, para el desarrollo turístico de nuestra provincia, que también, pues, en el área del termalismo social, pues verá otra vez retomar esa posibilidad de negocio. Como digo, no me referiré a todas, pero en el área de empleo también nos encontramos con 540.000 euros para corregir algunas dependencias que no son dignas, como las que, por ejemplo, en materia de empleo tenemos, por ejemplo, en La Roda, o ampliar la oficina también en Ellín o trasladarla de Villarrobledo. En definitiva, no me detengo en el conjunto, solamente en esos 26 millones 50 medidas que vienen a hablar que también en materia de inversión se produce una recuperación muy directa en la ciudad y en la provincia de Albacete. Y todo ello gracias a un Gobierno como el de Emiliano García Paje, que cumple sus compromisos y que en el primer presupuesto, en el presupuesto que nos presenta su consejero, ya vemos que son una realidad.